al 31. 23 al 31. Y a través de ese gran capítulo hemos visto la vida de varios hombres y mujeres que han sido fieles al Señor a través de su vida. Así que este es el gran capítulo sobre la fe y la importancia de la fe para agradar al Señor. Y nosotros debemos vivir por fe y no por la vista. El punto principal del mensaje hoy es: la fe no es pasiva, sino siempre activa. Así que la palabra fe es una palabra activa. Se basa en una creencia que considera ciertas cosas como verdaderas. La fe mira a la revelación de Dios y ¿qué hace? Cree en lo que Dios ha revelado. La fe confía en quién es Dios y en lo que ha hecho a favor de todos los que creen. Pero la fe también hace algo. No puede permanecer inactiva, como si la fe fuera una creencia pasiva en Dios. Exige una acción decisiva basada en la revelación de Dios en Cristo. Y como un hombre abraza la fe, toda su vida se ve afectada. Un gran predicador de los siglos XVIII, J.C. Ryle, escribió: una fe que no influye en la práctica de un hombre no es digna de ese nombre. Y él también dijo: un hombre irá tan lejos como crea. Ese es el punto de nuestro estudio en Hebreos capítulo 11. La fe siempre da paso a la acción. Y no hay mejor ejemplo que el de Moisés, el legislador, que era un hombre de fe. Y cada una de las 5 afirmaciones relacionadas con la fe de Moisés nos recuerda que su fe llevó a la acción. No había conflicto entre su creencia y su comportamiento, porque lo que hacía estaba arraigado en lo que creía. Yo diría que esto es lo que ocurre cuando la fe madura. Crece en creencia, satisfaciendo al creyente en las ricas verdades concernientes al Dios Trino y la revelación de uno a través de Cristo. Y esta creencia inevitablemente impregnará el comportamiento del creyente para que aprenda lo que significa caminar por fe. ¿Qué hace una fe que madura? Consideremos el ejemplo que encontramos en la vida de Moisés, de una fe que madura. Y el primer punto, y tiene ahí en el folleto el bosquejo de este sermón, primer punto es: la fe actúa. La fe actúa. Hay esos momentos apropiados en los que un cristiano simplemente descansa en su fe en Cristo, se gloria en Cristo, adora y encuentra paz por medio de tiempos difíciles, porque su fe está centrada en Jesucristo y en su obra redentora. Pero incluso ese tipo de fe es activa, porque la adoración nunca es pasiva, ya que todo el ser participa en la adoración. El asombro y la contemplación del Señor vivo en la adoración. La paz lleva al creyente a la conciencia
de que está justificado ante Dios por la fe en Cristo. Y qué privilegio para nosotros reconocer esta verdad. Que yo pueda pararme delante de un Dios santo, no por lo que yo he hecho, sino porque el Cristo había hecho para mí. Y por medio de su sacrificio he sido justificados delante de los ojos de Dios santo. Y bueno, ese tipo de paz permite al creyente seguir adelante en medio de las existencias de la vida. La paz lleva a la adoración, al testimonio y al servicio. Y con demasiada frecuencia confundimos la pasividad con la confianza en el Señor, cuando en realidad puede ser presunción o incluso pereza. Por ejemplo, podemos decir que confiamos en que el Señor traerá el despertar espiritual a nuestra zona. La fe actúa sobre ese sentido de confianza orando, exhortando, distribuyendo literatura sobre el despertar espiritual, llamando a los cristianos a arrepentirse, los no cristianos, y buscar al Señor. Y la persona que no hace nada por lo que dice creer que el Señor hará, no tiene derecho de ser más piadosa que la que cree actúa. Bueno, la historia de los padres de Moisés ilustra claramente esto. Hebreos capítulo 11, vamos a notar el versículo 23. ¿Qué dice la palabra? Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. La fe actúa. La fe actúa por ponerse en acción. Los hijos de Israel se habían multiplicado en Egipto, tanto que el rey de Egipto, el faraón, temía que derrocaran su gobierno, así que los esclavizó, nombrando capataces sobre ellos para asegurarse de que siguieran trabajando agresivamente en la campaña de construcción del faraón. A pesar de la aflicción que sufrían, se multiplicaban. Entonces el faraón ordenó a las comadronas hebreas que mataran a los hijos al nacer, pero temiendo a Dios, rechazaron la orden del faraón. Y de manera maníaca, para librar su tierra de una amenaza potencial, el faraón declaró a todos que arrojaran a sus hijos recién nacidos en el río Nilo. Los padres de Moisés se negaron a seguir la tiránica orden del faraón y tomaron medidas para mantener con vida su hijo recién nacido. Noten que dice, vieron que era un niño hermoso. Una frase que va más allá de simplemente apariencia exterior. Con pocas excepciones, los padres siempre piensan que sus hijos son hermosos. Esta frase indica que vieron algo llamativo en el pequeño Moisés. Algunos de los antiguos comentaristas judíos sugieren que Amrán, su padre, tuvo una visión que predijo un propósito divino para el niño. Juan Calvino señaló que la mera belleza física no podía ser la verdadera cuestión, pues Dios no juzga por la apariencia exterior. Calvino comentó, los padres de Moisés no fueron inducidos por su belleza,
a compadecerse de él y salvarlo, como ocurre comúnmente con los hombres, sino que había algún tipo de marca de excelencia por venir, grabada en el muchacho, que prometía algo fuera de lo común para él. Sintiendo la mano de Dios sobre el niño, cuando nació, Moisés fue escondido por sus padres durante 3 meses. Al leer la historia del nacimiento de Moisés en Éxodo capítulo 2, no hay pruebas de que sus padres se pasearon descaradamente con el bebé, alegando que, puesto que confiaba en Dios, cuidaría de él. No había necesidad de esconderlo. Pero al contrario, tomaron todas las precauciones posibles para ocultar el hecho de su nacimiento, haciendo todo lo posible para amortiguar sus gritos por la noche. Y durante 3 meses se mantuvieron a hurtadillas antes de idear el plan de escogerlo en el cesto de miembro entre los juncos del Nilo. ¿Y cómo llama el escritor bíblico a esta acción? Una palabra: fe. La fe no presume de Dios, sino que emprende la acción apropiada, confiando en que el Señor llevará a cabo sus propósitos y al mismo tiempo continúa actuando con sabiduría. Los padres de Moisés creyeron en Dios mientras actuaban. El escritor bíblico llama a esto fe. ¿Hay áreas en tu propio ejercicio de la fe en las que has adoptado una postura pasiva cuando quizás, a la luz de este pasaje, necesitas seguir un curso de acción correcto? No hay contradicción entre confiar en el Señor y luego actuar de la manera apropiada, sabia y bien pensada. La fe también actúa por desafiando al miedo. Creo que esto se va aún más por el hecho de que por la fe, noten lo que dice en versículo 23, no tuvieron miedo del edicto del rey. El miedo paraliza la actividad. No fue el caso con los padres de Moisés. Se enfrentaron a 2 miedos: el miedo de a matar a su propio hijo y a salvar sus propios cuellos, lo que significaría presentarse ante un Dios santo con la sangre de su hijo inocente en sus manos. El segundo era el miedo al salvar a su hijo y a arriesgar así sus propios cuellos, enfrentándose así a la ira del rey, pero demostrando un amor desinteresado. Su fe en el Señor no les permitiría hacer lo que era moralmente incorrecto, por no mencionar el amor que sentían por su hijo. Por eso estaban dispuestos a arriesgarlo todo para hacer lo que era justo ante Dios. Su acción fue impulsada por la fe. Una confianza en el Señor que está dispuesto a ser valiente y a arriesgarlo todo para honrar al Señor a través de sus propias acciones. Al ejercer la fe, ellos no tenían ninguna garantía de que el rey no descubriera sus acciones y los castigara a todos.
Pero la fe, mientras persigue la acción sabia, confía en el soberana complacencia de Dios. Esto es lo que debemos ver. La acción sabia no anula la fe que depende de Dios, sino que da pruebas de que uno cree verdaderamente en el Señor. Tenemos fe que el Señor nos protegerá en nuestras casas por la noche. Pero esto no significa que contradigamos la fe cerrando con llave nuestra puerta cuando nos vamos a la cama. Supongamos que el Señor te llama a dar un paso en la fe y servir como misionero en un país musulmán. No vas a anunciar que eres misionero, sino que harás otra cosa en esa nación para poder dar testimonio del Evangelio. Ocultar tu condición de misionero no es una falta de fe, sino una acción sabia para que puedas cumplir tu ministerio por fe. Sería presuntuoso lanzar el cuidado al viento bajo el pretexto de fe. Anunciar a los lugareños que usted es un misionero cristiano que vive entre ellos con el propósito de evangelizar a los musulmanes. Una fe bíblica emprende acciones sabias en dependencia del Señor, desafiando el miedo y honrando valientemente al Señor. Noten en segundo lugar, la fe no solamente actúa, la fe decide. La firmeza de la fe queda patente en la decisión de Moisés de identificarse con el pueblo de Dios, a costo de dejar de ser llamado hijo de Faraón. Moisés nos ilustra que la verdadera fe requiere una vida decidida. Demasiadas personas afirman tener fe en el Señor, pero carecen de decisión a la hora de enfrentarse al pecado o a cuestiones de obediencia. La firmeza de Moisés en la fe puede verse en tres maneras en versículos 24 al 25. Versículo 24 dice, por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesto en la recompensa. Sí, la fe decide rechazando. La fe traza la línea. Por la fe, Moisés, cuando creció, rehusó ser hijo de la hija de Faraón. Y durante 40 años, Moisés vivió en el corte de Faraón, gozando de todos los privilegios mundanos posibles en aquella época. Los historiadores señalan que se prodigaron todos los deseos imaginables a la familia real. Moisés tuvo la mejor educación disponible, vestía las mejores ropas, comía los mejores alimentos. Y si algunos de los eruditos judíos están en lo cierto, estaban en línea para heredar el trono del Faraón y ser rey de todo el imperio egipcio. Como mínimo, habría estado en la cima del gobierno y
ejercido una poderosa influencia sobre el imperio. ¿Renunciarías a algo así para unirte a un grupo de esclavos empobrecidos? Eso es exactamente lo que hizo Moisés. En ese momento de su vida, Moisés comprendió por qué Dios le había perdonado la vida gracias a la fe de sus padres. Sabía que iba a ser un libertador para el pueblo de Dios. Aunque su primer intento de liberación encontró oposición. La suerte estaba echada. Moisés ya no sería llamado hijo de la hija de Faraón. Todas las tentaciones del poder, riqueza, prestigio y popularidad de Egipto se presentaron ante él. Y ante todos ellos, Moisés ejerció la fe en el Señor y se negó a ceder. Un predicador dijo, para una mente cegada por la carnalidad, la elección de Moisés parecerá fanática e insensata, pero no fue así. La fe y la recta razón no están en desacuerdo. La fe sigue haciendo lo mismo, actuando con decisión de negarse a ceder a la tentación y al pecado para que como creyente uno puede caminar fielmente ante el Señor. Para Moisés significó rechazar una corona. Para ti puede significar rechazar un ascenso que te obligaría a comprometer tus convicciones o rechazar un compromiso social que te llevaría al pecado o rechazar dedicar tus energías y tus finanzas a cosas que deshonran a Cristo, aunque eso significa que serás condenado por ostracismo por los demás. La fe rechaza incluso esos tronos por vivir como cristiano. También vemos que la fe decide eligiendo. La firmeza de la fe también se pone de manifiesto al elegir, ya que encontramos a Moisés prefiriendo soportar los malos tratos con el pueblo de Dios que disfrutar de los placeres pasajeros del pecado. Y el uso del pueblo de Dios en lugar de los hijos de Israel indica que la preocupación de Moisés era principalmente espiritual, no política ni racial. Eligió echar su suerte y su vida con este grupo tan denostado de esclavos que no tenían patria, ni peso político, ni poder financiero. Moisés era hábil en la administración, mientras que ellos estaban en completo desorden, sin ningún sentido de organización gubernamental. Moisés tenía un hogar y un futuro incomparable con el faraón, mientras que ellos estaban abatidos y desesperados. Sin embargo, eligió soportar los malos tratos con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres pasajeros del pecado. Habría sido pecado para Moisés permanecer con la idólatra trono de egipcio. Así que por fe eligió apartarse
de todo, apartarse de todo lo que el mundo le ofrecía y enfrentarse a las privaciones de su pueblo. Comprendió que todo lo que Egipto le ofrecía era temporal, los placeres pasajeros del pecado, y que disfrutarlos temporalmente sería perder a Dios por toda la eternidad. Y no debemos pasar por alto lo que nos dice en el texto. Moisés eligió soportar los malos tratos con el pueblo de Dios. Les llamamos tanto por dejar las riquezas y los lujos de la casa de Faraón por el maltrato, el sufrimiento y opresión. Moisés tomó la decisión antes de que Faraón quisiera su cabeza. Y fue una elección radical. Por eso es lo que la fe nos lleva a hacer. Seguir radicalmente a Jesucristo aun a costo de sufrir por causa de su nombre. Algunos de nosotros no somos cristianos por esta razón misma. ¿Tienes miedo de lo costoso que es ser cristiano? ¿No queréis que nadie piense mal de vosotros? ¿Ni que os opriman? ¿Ni que os excluyan? ¿Ni que murmuren de vosotros? ¿Te preocupen más tus comodidades que tu alma eterna? ¿Estás más inclinados a recibir el aplauso de los hombres que el honor y la gloria de Dios? No puedes conocer a Cristo y seguirle mientras intentas ganarte el favor del mundo. La fe exige una elección decisiva. ¿Eliges creer en Jesucristo? ¿Eliges seguirle como su discípulo? ¿Eliges afrontar la suerte del pueblo de Dios que vive en un mundo hostil a Dios? ¿Quieres ser cristiano? Entonces elige con decisión a Jesucristo y la vida radical que le sigue. En tercer lugar, la fe decide considerando. Una fe decidida considera aquellas cosas que no se pueden ver a simple vista, las cosas que son eternas. Tales consideraciones conducen a decisiones de fe sabias que honran a Dios. Y Moisés consideraba el oprobio de Cristo mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque esperaba la recompensa. El antiguo Egipto era conocido por sus tesoros. Incluso hay una exposición en algunos lugares que tiene el pirámide, que muestran algunos de los talles y obras de arte y el oro que fue tan común durante la época de Moisés. El Museo Británico contiene salas tras salas repletas de tesoros de esa misma época. Pero Jesús vio algo más valoroso: el reproche de Cristo. No tenía la revelación que disfrutamos en el Nuevo Testamento, ni los salmos mesiánicos, ni los profetas, pero Moisés buscaba a Cristo. Fue a través de la nación de Israel que se prometió la semilla que bendecería al mundo. Y el simiente de Abraham es nada más que Jesucristo, el Mesías prometido. Gálatas 3:15 dice: hermanos, hablo en términos humanos.
Un pacto, aunque sea humano, una vez radicado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias, como refiriéndose a muchos, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Y lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Y Moisés eligió seguir a aquel que sería rechazado por los hombres, pero escogido y precioso a los ojos de Dios. Y nuestro escritor nos dice, porque miraba a la recompensa. Y la frase describe a alguien que mira intensamente como si contemplara una imagen que va a ser pintada o esculpida, viendo cada detalle que va a ser reproducido en la lienzo o en la piedra. Moisés miró la recompensa eterna que viene a través de la fe en el Mesías. Consideró el costo de seguir al Mesías a la luz de la eternidad. Y eligió con gusto seguir a Cristo. Este versículo nos plantea una cuestión muy práctica. O nos entregamos a los placeres temporales que ofrece al mundo, o elegimos seguir a Jesucristo, cuya recompensa llega hasta la eternidad. ¿Cuál es tu elección? Uno puede ofrecer una breve satisfacción de los deseos pecaminosos, pero termina sin recompensa, sino con la condenación eterna. La otra puede ofrecer sufrimiento y oposición en lo temporal, pero un eterno peso de gloria que supera con creces cualquier dificultad en el sufrimiento. La fe decide, rechazando los tentadores placeres del mundo, eligiendo identificarse con Cristo y con el pueblo de Dios a través de los siglos, y considerando la recompensa eterna en lugar de las riquezas temporales. La pregunta que yo tengo, ¿eres una persona de fe real y decidida? Bueno, la tercera cosa que vemos aquí es la fe perdura. Pero ¿cómo resiste uno como cristiano en medio de las grandes dificultades y oposición? Algunos de ustedes luchan con esto mismo. Nuestro texto nos ayuda a ver que la misma fe que te lleva a relacionarte con Jesucristo es la misma fe que te permite resistir hasta el final. Tengan en cuenta, como hemos visto a lo largo de Hebreos, que nuestro escritor está ayudando a estos santos luchadores a entender la necesidad y el poder de la resistencia. Así que aquí estaba Moisés, que tenía al mundo agarrado por la cola, que gustosamente renunció a todo por amor a Cristo. ¿Y cómo resistió? Noten que la fe perdura viendo lo invisible. Moisés vio lo que el faraón no podía ver, ni todos los sabios de Egipto. Versículo 27. Por la fe salió de Egipto,
sin temer la ira del rey, porque soportó como viendo al que no se ve. Leemos en Éxodo capítulo 2, versículo 14. Dice, ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? Ese fue el pueblo de Israel, hablando a Moisés. ¿Está pensando en matarme como mataste al egipcio? Así que Moisés estaba decidido y él hizo un gran error al matar, asesinar un egipcio. Y los otros ahí, sin darse cuenta de lo que Dios va a hacer con él, respondió a él. Y noten el versículo dice, entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado lo sucedido. Moisés tuvo miedo y él huyó de Egipto. Sin embargo, nuestro texto dice que no temió la ira del rey. Un predicador escribió, no fue el miedo personal al faraón, sino la conciencia de su destino como libertador del pueblo, de la alianza, lo que le hizo huir. Si se hubiera quedado en aquella coyuntura, este destino se habría frustrado, humanamente hablando, con su ejecución, y así, impulsado por la fe en el propósito divino para su vida, Moisés refugió a Madián. Un hombre temeroso no habría comenzado valientemente a intentar por sí solo liberar al pueblo de Dios, ni habría regresado a Egipto para exigir a Faraón la liberación del pueblo. No fue el Faraón, sino el propósito divino lo que dio lugar a la partida de Moisés y a su refugio en Madián. Y durante 40 años permaneció en las tierras desérticas de Madián antes de regresar para enfrentarse al Faraón por la fe en el Señor. ¿Y cómo aguantó tanto tiempo esperando el desarrollo del plan y el momento divino? Soportó como quien ve al que no se ve. Moisés vio al Señor, así como todos los que creen deben verlo con los ojos de fe. El ojo de fe vio lo que el ojo físico es incapaz de ver. Y no debemos olvidar las realidades sobrenaturales del cristianismo. Y que Dios, nuestro Dios, es real. Y se nos ha dado a conocer por la fe. Y a través de la palabra de Dios, del culto, de los momentos de oración y meditación en el Señor, Dios se nos da a conocer para que veamos lo invisible. Así es como perduramos. Y esta es la razón por la que nuestro escritor nos dice que en la carrera de la resistencia debemos fijar nuestros ojos en Jesús. Ver su resistencia a la cruz y su desprecio de la vergüenza, y como ahora está exaltado a la diestra de Dios. En el próximo capítulo, Hebreos capítulo 12, comienza así. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, hablando de esos de Hebreos capítulo 11, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia
la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Y debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Por la fe se resiste, viendo lo invisible. ¿Ves lo invisible? También notamos que la fe perdura confiando en el sustituto. Las ceremonias, los rituales del Antiguo Testamento, si está leyendo todo el libro de Hebreos, habla mucho de esto. Ellos eran sombras de las cuales Cristo es la sustancia. Esto es particularmente cierto cuando pensamos en la Pascua. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que no los tocara el que destruía los primogénitos. Después de 9 plagas que había abatido a Egipto, Dios dijo a Moisés que el pueblo celebrara la Pascua con un cordero especial y un ritual prescrito. Y el cordero debe ser sacrificado. Y luego una rama de hisopo debía ser mojado en la sangre y luego rociado sobre el umbral y los dinteles de la casa de los israelitas. El cordero se convertiría en sustituto del pueblo para que el ángel de la muerte pasara sobre ellos y no destruyera a los primogénitos. Y cuando el ángel de la muerte viera la sangre, pasaría de largo por esa casa y evitaría su destrucción. Pero uno podría pensar que él podría argumentar su salida de esa destrucción predicha. O quizás podría ofrecer sus propias obras de justicia como suficiente para retener la mano del ángel de la muerte. Ni siquiera Moisés lo intentó. Necesitaba un sustituto como todos los demás. Así que como acto de la fe, obedeció exactamente lo que Dios le había ordenado hacer con respecto a la Pascua. Y el ángel de la muerte pasó de largo. Estoy aquí para decirle, Jesucristo es ese cordero que se ha convertido en nuestro sustituto para soportar toda la ira de Dios en la muerte eterna por nosotros. Estamos bajo la maldición de la destrucción eterna a causa de nuestro pecado. Se acerca el día en que el ángel de la muerte pasará sobre nosotros. Y solo aquellos por quienes la sangre del sustituto ha sido rociado serán liberados. Esto es crítico para la resistencia. Así como Moisés no miró a su desempeño ante Dios para soportar el tiempo de destrucción, sino que miró a la sangre del sustituto, así también nosotros debemos mirar a Jesucristo, nuestro sustituto. Sigue mirando al sustituto y encuentra nuevo valor para soportar lo que el mundo te depare. Bueno, en tercer lugar, la fe perdura siguiendo adelante. Aunque en versículo 29 se utiliza el plural, dice que pasaron, ellos pasaron. Fue Moisés quien condujo la nación a través del Mar Rojo hacia la liberación.
con los furiosos egipcios detrás de ellos, el mar rojo delante, los israelitas estaban atrapados. ¿Y cómo soportarían tan terribles circunstancias? Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Y los egipcios, al intentarlo, se agoraron. Lo que funcionó para Moisés y los hijos de Israel no funcionó para los egipcios. Y se afirma una razón: la fe. En realidad, Israel tenía poco fe y se quejaba amargamente de su situación. Pero Moisés los animó diciendo: no teman, estén firmes y ven la salvación que el Señor hará hoy para ustedes. Porque los egipcios a quienes han visto hoy, no los volverán a ver jamás. Eso es lo que Moisés dijo en Éxodo capítulo 14. Moisés levantó el cayado sobre el mar y Dios hizo retroceder las aguas para que pudieran cruzar, no en barro, en seco. La fe de Moisés ayudó a sostener a toda la nación, animándola a seguir adelante en obediencia al Señor. Una fe duradera sigue adelante. Se enfrenta a los obstáculos, pero confía en el poder y las promesas y las declaraciones de nuestro Dios para seguir adelante. ¿A qué obstáculo tú enfrentas en su peregrinación? Por fe, sigue adelante. Confía en la gracia del Señor y sigue adelante. La fe madura, pero igual que en el caso de Moisés, la fe no madura en el vacío ni en la pasividad, sino en medio de la acción, mientras buscas seguir a Cristo. Las lecciones de nuestro pasaje son bastante sencillas y sirven para recordarnos de la fe, que la fe actúa, la fe decide, la fe perdura. Así es una fe madura. Gracias a Dios, la fe no es pasiva, sino siempre activa. Vamos a orar. Gracias, Padre, por la oportunidad de abrir tu palabra, Señor. Siempre es un gozo. El mensaje a través de las páginas de tu libro, Señor, casi queda lo mismo. Gracias que sobre la base de fe nosotros podemos ser salvos. Y bueno, recibimos la fe por medio de tu palabra. Ayúdanos a ser fiel en predicar y en compartir y ser usados mientras tenemos vida aquí en la tierra. Nosotros tenemos una recompensa también que va a permanecer para toda la eternidad. Lo que tenemos que enfrentar aquí son cosas temporales. Sí, podemos sufrir, no hay duda. Pero tú, Señor, puedes darnos la victoria por medio de cualquier obstáculo que tenemos que enfrentar. Ayúdanos, Señor, fijar nuestros ojos en tu Hijo Jesucristo. Que, bueno, soportar la muerte en la cruz, la vergüenza, todo para pagar la pena de la muerte. Y cada pecador merece la pena de la muerte, no solo físicamente, pero también espiritualmente. Pero Cristo
tomó nuestro lugar como nuestro sustituto. Y al pedirle aplicar a nuestra vida el pago que Él hizo en la cruz, podemos ser salvos y tener la vida eterna. Y en vez de vivir una vida aquí desilusionado como los demás, podemos vivir una vida victoriosa, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Como Moisés creía en la promesa, nosotros tenemos el privilegio de creer en el cumplimiento de esa promesa, Jesucristo mismo. Ayúdanos, Señor, responder en una forma positiva a lo que usted nos ha dado hoy por medio de tu palabra. Y vamos a darte toda la honra y la gloria. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.